Bendito sea el Señor. Primeramente le doy gracias al Señor por este hermoso privilegio. Amén, aleluya. Y gracias a mi hermano Luis. Aleluya. Por dármelo, ¿verdad? Él es bueno, maravilloso. Así pues, mis hermanos, que sea el Señor pues hablándolos en esta noche. Amén. Gloria a Jesús. Así les voy a pedir que vayamos abriendo nuestras Biblias y busquémonos por allí en Génesis capítulo 32. Vamos a leer ahí una porción. Amén. Gloria a Jesús. Génesis capítulo 32. Vamos a leer hoy la Biblia. Amén. Aleluya. Porque de eso se trata. Amén. Aleluya. Vamos a leer. En esta noche, hermanos, quiero enfocarme en el versículo 9 al 12. Pero vamos a estar leyendo mucho. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Todos lo tienen? Capítulo 32, versículo, vamos a leer del 9 al 12. Lo tenemos. Aleluya. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, el versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Aleluya. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar por esta palabra. Amén. Poderoso es Cristo. Amén. Aleluya. Señor Jesús, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre Santo, primeramente, Señor, por este hermoso privilegio, Señor, que me ha sido dado, Señor, de poder traer tu bendita palabra, Señor, aleluya. Así también, Padre Santo, estoy pidiéndole perdón primeramente también, Señor, por todo aquello que he hecho que no ha sido de su agrado, Señor, aleluya. Perdona mis iniquidades, bendito Rey, aleluya. Padre Santo, que estás en gloria en esta hora, Señor, estoy ante su presencia, Señor, pidiéndole misericordia para cada uno de nosotros, Señor, aleluya. Así también, Padre Santo, le pido a usted, Señor, que venga bendiciendo a los niños de este lugar, Señor, bendícelos, Señor, bendiga a su pueblo Israel, Señor, aleluya. Gracias te doy, bendito Rey, maravilloso. Oh, Cordero Santo, aleluya, venga limpiando este lugar, llevándose todo aquello que no es suyo, Señor, todo espíritu contrario a su bendita palabra, Señor, que sea echado afuera por el poder de su palabra, Señor, aleluya. Padre Santo, prepara tu pueblo, Señor, prepara tus corazones, Señor, límpialos, Señor, aleluya, para que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, bendito Rey, aleluya. Así también, Padre Santo, le pido en esta hora, Señor, que sea usted, Señor, hablando, Padre Santo, aleluya, a su pueblo. Oh, bendito y alabado sea su nombre, Señor, aleluya. Venga poniendo carbones, Señor, encendido en mis labios, Señor, aleluya. Que nos haga palabras, Señor, ociosas, Señor, bendito Rey, aleluya, maravilloso. Habla a tu pueblo, Señor, aleluya. Gracias te doy, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, Señor, aleluya. Oh, Padre Santo, Dios de Jacob, Dios de Isaac, Señor, Dios de todos, Padre Santo, aleluya, maravilloso. Sabemos, Señor, que tú estás en todo lugar, Señor, estás en los cielos y en todo lugar, Padre Santo, aleluya, maravilloso Cristo. Así, Padre Santo, en esta hora te pido, Señor, que sea usted ayudándome, Señor, a dar esta palabra, Señor. Que sea usted, Padre Santo, aleluya,
poniendo todo en su lugar, Señor, aleluya, maravilloso Cristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora, Cordero Santo, aleluya. Yo sé, Señor, que tú estás aquí en medio nuestro, Señor. No te vemos, Padre Santo, pero te sentimos, Señor, aleluya. Gracias te doy, Padre Santo, porque tú eres grande y eres poderoso, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Y a su nombre. Gloria a Jesús, aleluya. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Poderoso es Cristo, amén. Estudiar esta palabra, amén, aleluya. Gloria a Jesús. Y me acordaba de que una vez traje esta palabra, pero venía de otro modo, amén, aleluya, no sé cómo, pero ahora como que venía más adelante, ¿verdad?, de los capítulos, amén, aleluya, donde Gloria a Dios. Donde Jacob se prepara para el encuentro con su hermano Esaú. Todos sabemos las consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué este hombre andaba, por decirlo así, pues andaba huyendo de su hermano? Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, me acordaba que por allí pues habíamos hablado la vez pasada, ¿verdad? Que traje un mensaje, me acuerdo yo que habíamos hablado de todo su caminar. Ustedes todos conocemos esta palabra, amén. Pero quiero leer el versículo 1 del capítulo 32, donde dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Y le salieron al encuentro, dice, ángeles de Dios. Aquí vemos que Jacob había obedecido la orden de Dios, porque aleluya, Dios le había hablado a él. Aleluya. Y le había dicho que regresara a su tierra, ¿verdad? Aleluya. Entonces él le creyó al Señor. Gloria a Dios. Esa promesa le dijo: regrésate de donde veniste, ¿verdad? Que se regresara a su tierra, que se regresara a donde estaba su parentela, amén, aleluya, donde él pues había nacido, amén, aleluya, ¿verdad? Entonces vemos que le salieron, dice, al encuentro, dice, los ángeles de Dios. Aquí vemos que Jacob había obedecido la orden de Dios al dejar a su tío Labán. Él huyó para donde su tío, amén. Labán era hermano de su mamá, ¿verdad? Entonces él llegó a ese lugar donde estaba su tío. Aleluya. Y suegro a la vez. Y al volver a la tierra de Canaán, esa tierra que lo vio nacer, donde allí estaba toda su parentela. Gloria a Jesús, aleluya. Este hombre tenía miedo de regresar a su tierra. Este hombre se regresó a su tierra porque el ángel de Dios le habló en la noche. Se dice, ¿verdad?, que un ángel le habló. Pero más adelante vemos que dice que Dios fue el que le habló. Aleluya. Amén, aleluya. En el capítulo 31, atrás, allí 31, versículo 13, dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces Dios le habló a él y le dijo: alístate y devuélvete, regrésate de donde veniste, amén. Aleluya. Entonces vemos nosotros que esa era la tierra donde él había nacido, y allí vivía su hermano,
su hermano, dice, hostil, Esaú, allí Dios envió ángeles para darle a Jacob seguridad y su permanente protección. Aleluya. Poderoso es el Señor. Amén. Aquí Jacob, nosotros sabemos que él obedeció al llamado de Dios. Cuando él le dijo, regrésate a tu tierra. Aleluya. Entonces él manda a sus ángeles para que lo acompañen en todo momento. Amén. Los ángeles nunca lo dejaron a él. Ellos andaban pues cuidándolo. Los ángeles de Dios. Porque dice que esa era la tierra donde él había nacido y allí vivía su hermano hostil, dice Esaú. Allí Dios envió ángeles para darle a Jacob seguridad de su permanente protección. No lo dejaron solo. Allí vemos que él ya iba con su familia. Allí vemos que él, pues Dios lo había bendecido, ¿verdad? Pero él hacía las cosas a su manera. Amén, aleluya. Vemos más adelante cuando vemos que él comienza y hace sus cambios, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso, él hacía las cosas a su manera. Así muchas veces, ¿verdad? Uno como ser humano a veces hace una cosa y después uno se arrepiente de la cosa que hizo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo hicimos por nuestra fuerza. No le pedimos al Señor dirección para lo que íbamos a hacer. Así le fue a Jacob. Amén, aleluya. Sabemos su historia, ¿verdad? Lo que le hizo primeramente el engaño al papá, ¿verdad? Y lo que le quitó a su hermano. Por eso el hermano estaba enojado y él tuvo que huir del lugar. Amén, aleluya. ¿Verdad? Eso lo vemos, ¿verdad? Más atrás por allá lo habla, ¿verdad? Donde él hizo todas esas cosas, por eso que él tuvo que irse, ¿verdad? Pero la madre de él sabía que él no podía estar allí, porque si él se queda allí, quizás su hermano le hubiera dado, porque era la idea que Esaú tenía para él. Amén, aleluya. Aquí vemos que Jacob tenía miedo, ¿verdad? Él tenía miedo, Jacob tuvo miedo. Entonces, como dice en el versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre, ¿verdad? De mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, ¿verdad? Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Él creyó en esa promesa para él, ¿verdad? Aquí vemos que Jacob tenía miedo. Dios sabía lo que él estaba pasando. Dios sabía el miedo que tenía. Entonces, pero él obedeció a esa promesa, ¿verdad? Vemos que Jacob sintió miedo ¿verdad? Y angustia cuando él se iba acercando al territorio de Esaú. Gloria a Jesús. Ese temor, porque él sabía, él no sabía que su hermano, pues, su hermano ya le había pasado la cólera la ira que él agarró con su hermano Esaú. Él ya no, pienso yo que él ya no sentía, ya eso ya había pasado, ¿verdad? Ya lo había olvidado. Pero Jacob sabía lo que él había hecho y él sabía por qué se había ido a huir. Y sabía el miedo, cómo podía estar su hermano, qué podía pensar de él, pero su hermano, pienso que Dios ya había tratado con él, ¿verdad? Y le dijo, te lo voy a traer para que estén juntos. Entonces él ya lo había perdonado. Pero el miedo, ¿verdad? Por el error que había cometido, ¿verdad? La conciencia no lo dejaba en paz, amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús, Santo. ¿verdad? Por eso dice que aquí vemos que él tenía miedo, amén. Aleluya. Por eso dice Dios de mi padre, ¿verdad? Y vemos que Jacob sintió mucho miedo, sintió angustia cuando él ya se iba acercando al lugar, a la tierra de Esaú, ¿verdad? Aleluya. Sufrían
tenía miedo, ¿verdad? Porque sufrían daño, dice, él y su familia. Ya no era solo él, porque cuando él se fue solo. Pero cuando regresó ya llevaba una familia grande, ¿verdad? Él ya llevaba sus 11 hijos, dice la palabra que llevaba 11 hijos, ¿verdad? Entonces, sí, llevaba todas sus pertenencias, amén. Dios lo había bendecido, ¿verdad? Y todavía pues más que Dios le iba a dar, ¿verdad? Porque él le dijo, vete, ¿verdad? Que se regresara. Por eso que salieron al encuentro los ángeles. Dios mandó a sus ángeles para que fueran a encontrarlo. Amén. Pero bueno, la historia de Jacob era de miedo. Él tenía miedo, tenía temor. Pero él estaba obedeciendo a la palabra del Señor, lo que el Señor le había hablado, lo que el Señor le dijo que se regresara. Amén. Por eso que él sintió miedo y angustia cuando él se iba acercando a la tierra de Saúl, porque ya pensaba que iban a sufrir daño él y su familia a manos de Saúl por causa del engaño de Jacob. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice que ya hacía unos 20 o 21 años de que él había cometido ese error y había huido, porque no fue cosa de 2 años ni 3 años, dice que eran como unos 20 años aproximadamente que de historia que se había ido, que él huyó. Aleluya. Entonces ya era bastantes días que no había visto a su hermano, amén. Y su hermano pues ya le había pasado la cólera, él ya no tenía enojo con él. Pero Jacob había pedido ayuda a Dios. Él ya le había pedido ayuda. Amén. Él ya le había pedido ayuda a Dios. Sí, amén. ¿Cómo le había pedido ayuda? En oración. Dice que la oración es un modelo, ¿verdad? Para todos los creyentes que se encuentran en circunstancias como estas, como la circunstancia que a Jacob le estaba pasando. Amén. Es que se encuentran y se encuentra en amenaza, ¿verdad? Su vida. Él estaba amenazado, que tenía temor, tenía miedo. Su vida estaba amenazada. Él tenía peligro, pues, por su hermano, pero su hermano ya le había pasado su odio que sentía con él. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Él es bueno, maravilloso, amén. Sí, amén. Entonces, recordándole, él le recordó a Dios, ¿verdad? Él le oraba, ¿verdad? Recordándole su promesa de cuidado, de protección, de lo que seguía dentro de la voluntad de Dios, amén. Pero Dios le estaba dando protección. Él había mandado sus ángeles a esperarlo. Gloria a Dios. Sus ángeles andaban con él. Sí, amén. A él no lo dejaron solo, a Dios no lo dejó solo, nunca lo dejó, ¿verdad? Por eso que en el versículo 9, como los habla, ¿verdad? Cuando dijo Jacob, Dios de mis padres, ¿verdad? Él se acordaba de esa promesa que había hecho, que le hizo, ¿verdad? Y entonces le dijo, no me va a dejar solo, ¿verdad? Y recordó que dio su promesa, Sí, amén. ¿verdad? Y protección, dice, por los que siguen la voluntad de Dios. Para ellos es la promesa, para los que seguimos la voluntad de Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Sabemos que nosotros como sus hijos, los ángeles del Señor van con nosotros. Amén. Aleluya. Él nunca los ha dejado, ni los dejará, dice su palabra. Ahora si nosotros no sabemos qué pueda pasar, un día viene un problema, no sabemos, nosotros decimos, Dios, ¿por qué me pasó esto, verdad? Pero es porque uno se busca cuando algo le va a pasar, no es porque Dios quiera, amén, porque Dios siempre va con uno, amén. Por eso que Jacob dice, estaba consciente de la falta que él había cometido. Él sabía el error
que había cometido. Primero, en engañar a su padre. Y segundo, por haber agarrado algo que no era suyo, ¿verdad? Entonces, esa fue la carrera de él. Él sabía la falta que había cometido con Esaú. Aleluya, era una falta de mérito. Y dice, y expresó, dice, sabia, y estaba, dice, consciente. Él expresa, ¿verdad? Que él estaba consciente porque le estaba pasando. ¿Por qué le estaba pasando todo esto? Y él dijo su gratitud por toda la bendición y ayuda de Dios en el pasado. Él se acordaba lo que el Señor había hecho con él antes, en el pasado de él, ¿verdad? Él sentía gratitud y todo lo que Dios había hecho con él. Aleluya. Bueno, el Señor, Él dijo su gratitud por toda la bendición y ayuda de Dios en el pasado. Lo vemos en el versículo 10. Amén, aleluya. Dice, menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tus siervos, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Amén. Aleluya. Él ya había pasado, ¿verdad? Entonces, pero él vivía acordándose, ¿verdad? De la bendición que Dios le había dado antes y lo que iba a hacer con él. Aquí vemos que Jacob oró por la liberación de Dios. El versículo 11 nos dice aquí, el versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera, dice la madre con los hijos. Él tenía miedo porque por su familia ya el temor que él llevaba ya era más grande. Amén. Ese era el temor que él tenía, ¿verdad? Entonces vemos que Jacob oró por la liberación de Dios. Expuso la razón suprema para pedir la protección de Dios y de cumplir el propósito del pacto de Dios en su vida. Aleluya. Eso no se le olvidaba a él, ¿verdad? Entonces, nosotros como pueblo de Dios, nosotros hacemos un pacto con el Señor. Amén. Yo hice un pacto con el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo no sé ustedes, pero yo hice un pacto con el Señor. Amén. Aleluya. Así vemos, bendito Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, eso no se me va a olvidar. Hice la promesa, ¿verdad? Que Dios nos pone. Esta misma promesa era para Él, ahora es para nosotros. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser los dueños de esa promesa. Amén. Aleluya. Por eso dice, aquí vemos que Jacob oró, dice, por la liberación de Dios, ¿verdad? Y expuso la razón suprema para pedir la protección de Dios y de cumplir el propósito del pacto de Dios en su vida. Aleluya. Y dice en el versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Aleluya. Esa era la bendición que Dios tenía para él. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Tenía una bendición grande. Sabía que lo iba a bendecir de todas maneras. Porque ya le había dado hijos, ya le había dado camellos, vacas, cabros, de todo llevaba. Ese hombre era rico. Sí. Aleluya. Dios lo había bendecido en maravilla. Por eso dice en el versículo 12, ¿verdad? Y tú has dicho, dice, ¿verdad? Y tú has dicho, yo te haré bien. Él hablaba con Dios. Él hablaba con él y le decía, y tú, ¿verdad? Como quien dice, tú me dijiste, ¿verdad? Él dice, y tú has dicho, ¿verdad? Porque es la promesa que le había dicho, te voy a dar
maravillas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Si leemos el 24 del mismo 32, dice, así que quedó, dice Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayara el alba. Capítulo 32, versículo 24. Aleluya. Y dice que se quedó solo, ¿verdad? Y se quedó solo y luchó, dice, con el varón hasta que rayara el alba. Poderoso es Cristo, amén. Luchó con un varón, dice. Es probable que el varón que luchó con Jacob fuera el ángel de Jehová. Aleluya. Dice que probable, dice, ¿verdad? Entonces, Aleluya. pero más adelante nos habla que dice que fue Dios el que luchó con él. El mismo Dios luchó con él. Aleluya. Por eso dice, es posible, dice, ¿verdad? Que el varón que luchó con Jacob fuera el ángel de Jehová. Amén. Entonces, Aleluya. vemos que él pues él estaba bien protegido. Aleluya. Aleluya. Poderoso es Cristo, amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice en el versículo 31, en el capítulo 31 de Génesis 31, versículo 11, y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Allí le habló y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Aleluya. Aleluya. Poderoso es el Señor. Amén. Entonces, y vemos que aquí Jacob más a menudo se identificaba con Dios, ¿verdad? Él más a menudo se identificaba, dice, con Dios mismo, ¿verdad? Donde leemos aquí en Génesis capítulo 32, vamos a leer del 28 al 30. Aleluya. 28 al 30 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Allí le cambió el nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Probable el varón que luchó con Jacob fuera el ángel de Jehová. Aquí vemos que Jacob más a menudo se identificaba con Dios, ¿verdad? En el versículo 28, y el varón le dijo, no se diga más tu nombre Jacob, dice, tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. 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 Gloria. Y has vencido. El 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aleluya. Aleluya. Allí lo liberó. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Y Cristo. brinquémonos a Jueces. Santo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Jueces capítulo 6 versículo 12. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gloria a Jesús. Aleluya. El Señor nunca se apartó de él. A él nunca lo dejó solo. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya.
Poderoso es el Señor. Amén, amén. Aleluya. Cuando Jacob luchó desesperadamente con Dios por la bendición prometida, Dios le permitió que venciera. Aleluya. Como quien dice, voy a dejarlo que gane, ¿verdad? Aleluya. Él lo permitió. Aleluya, Jesús. Él lo permitió que él venciera. Aleluya. Entonces, por eso dice en el versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Dios. Poderoso es Cristo, amén. Aleluya, amén. Aleluya. Por eso Él te dejó ¿verdad? Que venciera. Sin embargo, Dios golpeó, dice, la cadera de Jacob. Aleluya. Dice que golpeó la cadera de Jacob. Y en el versículo 25 del capítulo 32 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aleluya. Gloria a Jesús, así lo voy a detener, dijo, golpeándolo. Ya me imagino que él ya iba para todo, ya cojeaba, ¿verdad? Porque dice que lo descoyuntó, ¿verdad? Entonces, sabía que no, que dijo, lo voy a dejar que gane pues él, ¿verdad? Que venciera. Sin embargo, Dios golpeó, dice, la cadera de Jacob, ¿verdad? Como una advertencia que ya no debía andar en su propia fuerza, sino que debía depender totalmente de Dios y caminar en dependencia de Él. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ya no, dijo, lo voy a detener un poco, ¿verdad? Lo voy a detener porque Aleluya. se me sale, ¿verdad? Se pierde, entonces no. Aleluya, Jesús. Por eso el Señor nos habla, esta palabra nos habla a nosotros, Amén. ¿verdad? Que tenemos que depender Aleluya. de Dios. Ya antes hacíamos lo que queríamos nosotros, porque no conocíamos del Señor, pero ahora que conocemos ya dependemos de Él. Amén. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Entonces, en dependencia de Él, como dice el 30 al 32, nos dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, dice Paniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Verdad? Cuando peleó con él, entonces él lo vio y entonces dijo, ¿verdad? Por eso cambió el nombre. Aleluya. Y dice, y cuando había pasado Peniel, dice, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Porque por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, del cual está en el encaje del muslo, porque tocó, dice a Jacob, este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Ah? Por eso dice que Israel no come muslo. Aleluya, aleluya. ¿Verdad? Porque piensan que está comiendo. Por eso es, bueno, pero aquí él ya no se llama Jacob, sino que se llama Israel. ¿Verdad? Él le cambia el nombre. ¿Verdad? Ya no te llamarás Jacob, le digo. Hoy soy Israel. Aleluya. Nació de nuevo. Así nosotros somos pueblo de Israel. Yo no soy Lázaro, soy Israel. Aleluya. Poderoso, ¿no? Sí. Ya pertenecemos nosotros. ¿Verdad? Ya pertenecemos a Israel. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor, amén. Amén.
Por eso que aquí en el mismo 28 dice, ¿verdad? Y el varón le dijo, no se dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, dice, ¿verdad? Con Dios y con los hombres, y has vencido. Él venció. Aleluya. Por eso tu nombre es Israel. El nombre es Jacob. ¿Qué significaba? Un engañador, astuto. Ahora se cambió a Israel. ¿Qué significa? El que lucha con Dios. A veces a los seguidores de Cristo se le llama el Israel de Dios. Sí, amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Bueno es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Jesús. Poder en Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Entonces, ¿verdad? Entonces allí Dios le cambió el nombre y le dijo, ya no te llamarás Jacob, ahora sos Israel. Aleluya, Jesús. ¿Verdad? Por eso dice que los seguidores de Cristo son Israel. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor, amén, aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria. Gálatas 6:16, no lo hemos leído todavía, ¿verdad? Ah, bueno, entonces busquemos. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Aleluya, Jesús. Hay poder en el Señor, amén, aleluya. Poderoso es Él, amén. Gloria a Dios. Los que luchan con Dios, Amén. Dios no quiere que su pueblo sea pasivo, sino que busque fervientemente su bendición y gracia, dice la palabra. Aleluya, Jesús. Aleluya. El pueblo de Dios no tiene que estar dormido. Aleluya. Gloria a Jesús. Tiene que estar despierto. Amén. Tiene que luchar por su bendición todos los días. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor, amén, aleluya. Dice que los que luchan con Dios no quiere que su pueblo, dice, sea pasivo, sino que busque fervientemente, dice, su bendición y gracia. ¿Verdad? Vámonos a San Mateo. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Poder en Cristo. Mateo. San Mateos. ¿Dónde estaba ya? Aleluya. Gloria a Jesús, Dios, aleluya. aleluya. San Mateos, capítulo 5, versículo 6. Aleluya. Aleluya. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amén. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque dice que ellos serán saciados, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, por eso siempre nos habla en el versículo 28 del 32, ¿verdad? Donde dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Aleluya. Aleluya. Allí Dios bendijo a Jacob. Aleluya. Allí lo bendijo, Gloria a Dios. ¿verdad? La noche, dice, de la lucha de Jacob con Dios dio por resultado que Dios bendijera su vida.
de ese momento en adelante. Amén. Él sabía que su vida y bienestar no dependían de sus propios recursos, sino de la ayuda y dirección y la bendición de Dios. Gloria a Dios. Allí cuando peleó, que lo vio de allí para allá, él hizo el cambio. Pero lo que había hecho antes, lo hacía por su propia concupiscencia, ¿verdad? Dice que esa noche que luchó, dice, la noche de la lucha de Jacob con Dios, dio por resultado que Dios bendijera su vida. De ese momento en adelante, él sabía que su vida y bienestar no dependían de sus propios recursos, sino de la ayuda y dirección y bendición de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Más tarde Dios le recordó a los descendientes de Israel Aleluya. esta verdad: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nada más, con su espíritu, dice. Aleluya. Amén. Más ejército. No más ejército. Aleluya. Gloria a Dios. Solo con su espíritu. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Leamos Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. La victoria y la bendición en la vida de todo el pueblo de Dios llega a la misma manera, aunque los creyentes no luchen físicamente con Dios. Pueden buscarlo ferviente y persistentemente en oración. Aleluya. Aleluya. La única manera. Amén, aleluya. Aleluya. Esa sería la lucha de nosotros con Dios, orando, pidiéndole a Él en oración. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Aleluya. Así también quiero que leamos en Lucas Lucas 11, versículo 4, dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aleluya. 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 Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Amén. Leamos Lucas ahí mismo 11, 5 al 10. Aleluya. Aleluya. Y les digo también, ¿quién de vosotros que tenga, dice, un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará, dice, todo lo que
que necesite. Aleluya. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, Se le abrirá. se le abrirá, dice. Aleluya. Por eso confesar su propio pecado y pedir perdón a Dios, tener hambre y sed por su reino y su cercana presencia. Esa es la hambre del cristiano. Aleluya, Jesús. Por eso dice, tener sed y hambre de justicia, ¿verdad? Por su reino, que es lo Aleluya. que el Señor pide. Aleluya, tener hambre y sed por su reino Aleluya. y su cercana presencia. Aleluya. Aquí mismo, en el versículo 2 del mismo 11, y les digo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. 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 Y esto es desear la realidad y el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos que Él pone esos ejemplos, amén. Pone esos ejemplos para que nosotros pues los sigamos, amén, aleluya. Aleluya. ¿Verdad? No podemos decir, no puedo ahora levantarme como este que le tocó, ¿verdad? Porque estaba acostado y no. Aleluya. Gloria a Jesús. Vámonos a Hechos capítulo 1 Aleluya. y ya vamos a ir terminando. Aleluya, Hechos capítulo 1. Aleluya. Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso es Jesús. En el Amén. capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Y todo esto es para el pueblo de Israel. Amén. Y aspirar a una vida de genuina fe y justicia. Aleluya. Es lo que el Señor pide. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Y para que terminemos aquí, vámonos a San Mateo, Aleluya. capítulo 6, del 30 al 33. Gloria a Dios. 6, 30, 33 dice, y si la hierba del campo, que hoy es mañana, se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros. Hombre de poca fe. De 30 al 33. Mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice el Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.
Así, mis hermanos, hasta aquí pues llegó esta corta meditación. Amén. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Poder en Cristo. Aleluya. ¿Y quién vive, hermano? Cristo. Ay, me está durmiendo, se durmieron. Gloria a Jesús. Ven el Señor. Hay anuncios, hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Rey. Gloria a Cristo. Hay anuncios. No hay. Hay anuncios. Al culto de mañana.